Bueno, buenos días, Gaby. Buenos días, Claudia. Buenos días, chicos. Buenos días, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, gracias por esta posibilidad de compartir. Eh, Nuestro objetivo es que ustedes aprendan y con eso también aprueben en matemática. Este sería nuestro último trabajito de esta primera etapa del año. Claro, es el Quédate en Casa 6, que bueno, algunos de ustedes me estuvieron preguntando cuándo iba a ser la clase. Bueno, decidimos directamente grabarles el video para que ustedes lo puedan ver en YouTube, si podemos, si nos Bu- sale bien. Bueno, espero de que esto les sea de mucha utilidad, chicos. Esperamos que les sea de Sí. utilidad. Y bueno, y cuando quieras, arrancamos. Bueno, eh, hoy vamos a ver sucesiones geométricas. Habíamos visto sucesiones aritméticas. Vuelvo un poquito para atrás. Las aritméticas, los términos de la sucesión aritmética se van generando cuando vos vas sumando al término anterior un número fijo, una cantidad fija. En las geométricas, perdón, esa suma podía ser positiva por un número positivo o por un número negativo. En las sucesiones geométricas no se suma, sino que se multiplica. Entonces, una sucesión es geométrica cuando se obtiene cada término de multiplicar al anterior por un número fijo. Esa multiplicación podríamos también pensarla como una división. Y si esa división sería, en este caso, por una fracción. O sea, en lugar de dividir por 2, pienso multiplico por un medio. En lugar de dividir por 3, podría multiplicar por un tercio. O sea, por el inverso multiplicativo. Entonces, a diferencia de las aritméticas que íbamos sumando una cantidad fija, en las geométricas vamos multiplicando por una cantidad fija. Ahí está. Este es el ejemplo que ustedes tenían en el trabajo, un primer término que es 1, un segundo término que es 2, el tercer término vale 4, el cuarto término 8, el quinto término 16 y así sucesivamente. Tendríamos que pensar cuál es la relación entre el 1 y el 2, es decir, ¿qué le hago al 1 para obtener el 2? Multiplico por 2. ¿Qué le hago al 2, perdón, para obtener el 4? Multiplico por 2. ¿Qué le hago al 4 para que me dé 8? Multiplico por 2 y así Entonces, sucesivamente. esta es una sucesión geométrica, porque voy multiplicando cada término por una cantidad fija que es 2 para encontrar el término siguiente. Entonces, una progresión geométrica es una progresión es una sucesión donde cada término se obtiene de multiplicar al anterior por un número constante llamado razón. En este caso, el primer término de la sucesión es 1 y la razón, que la llamamos Q o R, estoy más acostumbrada a llamarla Q, pero también puede llamársela R, de hecho en el resto del trabajo casi siempre la llamo R. Algunos ejemplos de unas progresiones geométricas, la primera, por ejemplo, es 3, 6, 12, 24, 48, etc. ¿Qué tengo que identificar siempre? ¿Cuánto vale el primer término? 3 en este caso. Y la razón es por cuánto voy multiplicando cada término. En este caso es por 2. Vamos multiplicando por 2, exacto. La segunda progresión es 5, 10, 20, 40, 80, etc. El primer término 5 y la razón 2. voy multiplicando entonces a cada término por 2 para encontrar su siguiente. Luego tengo otra razón que comienza con 4, 2, 1, un medio, un cuarto, un octavo. El primer término, 4. y acá es como decíamos hace un ratito, que
voy dividiendo en realidad. Pero como nosotros, la progresión es multiplicar por un número fijo, al dividir por 2, en realidad estoy multiplicando por un medio. Bien. Luego tengo otra sucesión, que es menos 2, menos 6, menos 18, menos 54, etc. El primer término. Es menos 2. Y la razón. Es 3. Es decir, tengo un primer término que es negativo. Y la razón es positiva. Entonces siempre vas a ir multiplicando a un número negativo por algo que es positivo. Entonces siempre todos los términos de esta sucesión va a ser negativo. Serán negativos. Y va a ser también decreciente porque cada vez voy a obtener un número menor al anterior. Menor al anterior, exactamente. Bien. Tengo otra sucesión que comienza en menos 1/8, luego es 1/4, menos 1/2, 1, menos 2, 4, etc. El primer término es menos 1/8. La razón, si nosotros miramos los términos, el primer término es negativo, pero el segundo es positivo. Entonces, para que el resultado sea positivo, a un negativo lo tengo que multiplicar por otro negativo. Por eso es que en este caso Q vale menos 2. Siguen los ejemplos. Esta sucesión es sencilla. 1, 3, 9, 27, el primero es 1, y acá ya llamé R para que ustedes vieran que lo pueden encontrar de distinta manera, como Q o como R. Y la razón es 3. Otra sucesión es 3, 30, 300, acá cualquiera piensa que le vas agregando ceros. Un 0, y agregar un 0 en realidad es multiplicar por 10. La siguiente también es 24, el primer término 12, 6, 3, 3 medios, 3 cuartos. Entonces el primer término es 24 y estamos dividiendo por 2, por lo tanto la razón va a ser 1/2. Exactamente. Muy bien. Bueno, esta es para compartirla, la sucesión que empieza con 10.000, luego es 1.000, luego es 100. El primer término 10.000. ¿Y la razón? Y estamos dividiendo por 10, así que va a ser 1/10. Excelente. Excelente. Gracias, profesor. Excelente lo suyo. Y la siguiente es 3 menos 6, 12, menos 24 y 48. El primer término, 3. ¿Y la razón? Y la razón, para que después me pueda quedar negativo, va a tener que ser negativa, y como vamos multiplicando por 2 sería menos 2. Excelente, ¿sí? Es así. Y bueno, ¿y la última? El primer término es menos 4, y para que me siga dando negativo, la razón va a tener que ser 5. Positivo. Excelente. Me costó la última. Bueno. Y nosotros ya sabemos cómo se escriben los términos de una sucesión. Solo tenemos que reemplazar por la posición del término, el n, digamos, en la posición del término. Escribí los 10 primeros términos de cada sucesión sabiendo que el primero es 2 y la razón es 3. Entonces, el primero es 2. El segundo va a ser 2 por 3, el tercero va a ser 3 por 3, el cuarto 4 por 3, y así sucesivamente. Ahí me falta el signo. En la B, en la actividad B. En la actividad B, bien. Bueno, entonces solo tenés que ir multiplicando, comenzando por el primer término, para encontrar el segundo vas multiplicando por la razón, y siempre vas a ir multiplicando por la razón, que ahora la llamo R, pero podrías encontrarla como Q. En todos es igual. En la actividad C
que comienza con 2 y la razón es 1/2, entonces voy a hacer 2. Para encontrar el segundo término voy a hacer 2 por 1/2, que me da 1. El tercero voy a hacer 1 por 1/2, 1/4. El cuarto término voy a hacer 1/2 por 1/2. Siempre al término anterior lo voy a ir multiplicando por 1/2. Bueno, y esta actividad dice, decí cuál de las siguientes fórmulas del término general de cada una de las sucesiones anteriores se corresponde con las fórmulas que tenían ustedes acá. Bueno, por ejemplo, para la sucesión AN, que era 3 por 2 a la n menos 1, debería generar los 10 términos, como los había generado anteriormente. Y después tengo que encontrar qué sucesión me dio esos mismos números. Y en este caso, entonces, se trata la fórmula de la sucesión B de la actividad anterior. Tenemos que hacer lo mismo con todas las actividades. Bueno, dice esta actividad en una sucesión geométrica, sé que su tercer término vale 50 y que el quinto término vale 5000. ¿Cuánto vale la razón y el primer término? Eso es lo que debería averiguar. Entonces, como ya tengo un formato de una sucesión geométrica, sé que es A1 por Q elevado a la n menos 1. Entonces, el tercer término va a ser A1, el primero, por la razón al cuadrado. Eso vale 50. El quinto término va a ser el primer término por la razón a la cuarta. En el quinto término la razón queda a la cuarta. Claro, porque es n menos 1. N menos 1. Y siempre la propuesta es la siguiente: al término mayor, no al de mayor valor, al de mayor posición, lo vas a dividir por el término de menor posición. Entonces aplicamos propiedades acá. Los A1 entre sí se dividen, como se cancelan en realidad, porque al dividir dos números iguales, se cancelan. Me queda para hacer R a la cuarta dividido R al cuadrado. En la división de dos potencias de igual base, se deja la misma base, en este caso R, y luego se restan sus exponentes. Entonces, R a la cuarta dividido R al cuadrado, te queda R al cuadrado. Dividí los primeros miembros, ¿sí? Estos miembros, ahora tengo que dividir los segundos miembros. 5000 dividido 50. Eso me da 100. R cuadrado es 100. Entonces, R va a ser la raíz cuadrada de 100, que es 10, y esa es la razón. Una vez que tenés la razón, reemplazás ese valor 10 en R. Entonces, para calcular el A1, para calcular el A3 vas a hacer A1 por 10 al cuadrado, es decir, A1 por 100 es igual a 50, por lo tanto este 100 que está multiplicando va a pasar dividiendo, y entonces A1 es 5 décimos o 1 medio. Este razonamiento vale siempre. Cuando vos tenés dos términos y querés calcular elementos de la sucesión, vas a dividir siempre al término de mayor posición dividido con el de menor posición. En este caso teníamos el quinto y el tercero, divido el quinto, dividido el término tercero. Por eso es que en esta actividad también decimos, en una sucesión geométrica, que el tercer término es 20 y el cuarto término es 40, ¿cuánto vale el quinto término? Entonces hago lo mismo, para calcular el tercer término, yo hago el primero por la razón al cuadrado, eso vale 20. Y hago, para calcular el cuarto, el primero por la razón al cubo, eso vale 40. Entonces, al término de mayor posición, que es el cuarto, lo divido por el término de menor posición, que es el tercero. Eso sería equivalente a hacer 40 dividido 20. Al dividirlos a 1, se cancelan. Al hacer R al cubo dividido R al cuadrado, me queda solo R. Resto los exponentes, R con exponente 1, y ya ahí tengo que la razón es 2. Con reemplazar ese 2, en cualquiera de los dos,
o con solo multiplicar al cuarto por ese 2, ya encuentro el quinto porque es el siguiente de uno que está ahí. Claro. Bueno, esta actividad es la primera vez que la comparto. He trabajado con otras actividades parecidas, pero esta vez quise compartir la del tablero de ajedrez. Cuenta la leyenda que el rey de Yeram ofrece en agradecimiento a Sisa, que al descubrir el juego del ajedrez había conseguido aliviar la gran pena que él tenía porque se le había muerto su hijo y le ofrece una recompensa. Entonces Sisa, muy inteligente, le dice que le dé 1 grano de trigo por la primera casilla de ajedrez, 2 granos de trigo por la segunda casilla de ajedrez, 4 por la tercera, 8 por la cuarta, 16 sería por la quinta, 32 por la sexta, y así sucesivamente, hasta completar los 64 cuadraditos que tiene el tablero de ajedrez. El rey Yeram, en primer momento, gustoso, dijo, sí, yo voy a cumplir esta recompensa. Luego, cuando llega el momento de pagarle, se da cuenta que iba a tener que entregarle varias cosechas. Entonces, la fórmula de la suma, que ustedes la tienen a esta fórmula, es otra, la suma de los términos de una sucesión geométrica, es A1 por 1 menos R a la N sobre 1 menos R. Entonces, yo sé cuánto vale el primer término, porque por el primer cuadradito le pidió un granito. Sé que la razón es 2, porque va duplicando la cantidad de granitos a medida que avanzan las casillas, y además sé que tiene 64 casillas. Esa información es la que coloco en una calculadora. Ocurre que si vos querés hacer esa cuenta, no vas a poder escribir todos los decimales, porque para que tengas una idea, 2 a la décima es 1024. Pero 2 a la 11, a la onceava, es 2048. A la 12 es 4096. A la 13 es 5192. Y todo eso te lo acordás. Les cuento que no está sacando cuenta, No, lo está diciendo. Los estoy diciendo. Bueno, lo que no sé si las estoy diciendo bien. Para hacer 2 elevado a la 64, que es para eso que agarré la calculadora, Claro. es un número que tiene, no sé, más de 20 dígitos, o por ahí. No vamos a escribir ese valor. No. Para eso existe la notación científica, ¿sí? Para tener una idea aproximada. Si ustedes quieren escribir todos los números, lo hacen. Ahí el cálculo quedó inconcluso. Pero sepan que siempre para dar una idea aproximada de un número podemos utilizar la notación científica. Ese cálculo les queda a ustedes. Bien. La actividad dice la siguiente, en la siguiente progresión geométrica, cuyos términos son 4, 12, 36, 108, calcular el término general de la progresión geométrica a n y la suma de los 10 primeros términos. Entonces, voy a calcular el primer término, ya sé que es 1. Como el segundo término es 12, para calcular la razón, tengo que dividir el 12 por 4. Y ahí tengo la razón. Bien. Entonces tengo el primer término, A1 por Q elevado a la n menos 1, o R elevado a la n menos 1, va a ser 4 por 3 elevado a la n menos 1. Y ya con esta información voy a calcular la suma de los 10 términos, y esa cuenta les queda a ustedes. Bien. Y ahí termino. Bueno, chicos, espero que esto les sirva, les sea de gran utilidad. Recuerden que estoy dispuesta ante las dudas que puedan ocurrir
a volver a explicarle lo que sea necesario y que puedan aprender y cumplir con las entregas. Sí, y todavía están a tiempo porque por más que ya se nos termine el cuatrimestre, hasta el 8 de julio los vamos a estar acompañando en lo que necesiten para que puedan ponerse al día, porque bueno, a la vuelta o para el cuatrimestre que viene vamos a necesitar todo este aprendizaje de este cuatrimestre para poder continuar con lo planificado y, bueno, y garantizarles la continuidad pedagógica a ustedes. Así que bueno, chicos, esperamos sus consultas y sus trabajitos y esperamos que anden muy bien. Los esperamos. Suerte.